te espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Lectura del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el gozo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará tu corazón, y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios que temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos
porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que les tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden cambiando de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Nos empezamos, hermanos, a adentrar en el tiempo ordinario. Hoy estamos en la semana 14, 14ª del ciclo C. Estamos leyendo nuevamente a San Lucas después de los periodos de la Semana Santa, Cuaresma, Semana Santa y Pascua, y después de las fiestas solemnes retomamos la semana pasada pues nuevamente el Evangelio de San Lucas. Los que pusieron atención el domingo anterior se dieron cuenta que el Señor no pone fácil el seguimiento de Él. Hoy aparecen algunos indicios, pero tiene una tónica diferente. De hecho, ahorita aparece que el número de los que son enviados son bastantes, pero no es nada más un número cronológico, sino que se trata de un número simbólico que significa que todos los bautizados, todo discípulo es enviado. Por eso dice 72. Bueno, ese es como el panorama en el que estamos ahorita, por contextualizarlo, ¿no?
Vamos a observar, hermanos, unos 3 puntos en nuestra homilía de hoy. Primero, lo que vamos a ver, hermanos, es el proyecto que Dios tiene para nosotros. Porque hay mucha gente que acusa a Dios de que Dios hizo el mundo como malo, ¿no? Y entonces le reclama a Dios, especialmente cuando está sufriendo. Pero veamos cuáles son las razones de que el mundo sufre. En el libro de los Proverbios, en el capítulo número 1, en la introducción de este libro, dice lo siguiente: yo los llamé y rehusaron venir, extendí mi mano y no hicieron caso, rechazaron mis consejos, no aceptaron mi reprensión. Por eso me reiré de su desgracia, me burlaré cuando les llegue el terror, cuando les llegue como tormenta el espanto, cuando les alcance como torbellino la desgracia, cuando les llegue la angustia y la aflicción. El Señor, hermanos, es inocente a todas las realidades que nosotros vivimos, sino que somos nosotros los que hemos trastocado este mundo. Aquí leí un texto del Antiguo Testamento, aunque ya ciertamente de la época tardía del judaísmo, estamos hablando del siglo II. Pero sin embargo, si adelantamos en el Nuevo Testamento con los escritos de San Pablo en su carta a los Romanos dice ahí, capítulo número 8, dice que el mundo sufre frustración porque fue el hombre que lo sometió. Es decir, los sufrimientos que solemos pasar, ¿verdad? Hay tragedias, hay enfermedades, hay guerra, hay muerte física, y la muerte segunda también llama el libro de Apocalipsis, pero todas estas cosas, por favor, no las atribuyamos a Dios, porque como dice el mismo Jesucristo, Dios es Dios de vivos. Y bueno, ¿por qué digo eso? Porque ahorita está datado el plan que Dios tenía desde un principio. Los planes de Dios son planes de paz para nosotros, planes de alegría, planes de felicidad. Simbólicamente se dice en el libro del Génesis que Dios agarró al hombre y lo colocó en el jardín del Edén. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, ¿por qué nosotros le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan? Los planes de Dios no es que la gente se nos muera. Los planes de Dios son de paz. Como dice aquí la primera lectura, y también aparece con las palabras del mismísimo Cristo, cuando los apóstoles entran en una ciudad, por aquí se dice casa, ¿no? Dice aquí el plan del Señor, dice. Y de hecho, entre paréntesis les comento que es el único texto, el capítulo 66 de Isaías, en donde se trata a Dios a sí mismo como el amor de una madre tierna. Dice: alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten a sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río. Ese es el plan del Señor. Ese es el plan del Señor. Y en el Evangelio está datado también. Cuando ustedes entren en una casa, que como les digo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, una clasecita, me perdonan, de Biblia. En la Sagrada Escritura se utilizan mucho los sinónimos, muchos los sinónimos. Y entonces una palabra, o más bien un concepto está repetido en diferentes palabras, con palabras distintas, pero el mismo. Cuando se habla, por ejemplo, aquí dice: cuando ustedes entran en una casa. Y después dice: no anden de casa en casa, en cualquier ciudad. Ve, ahí está el sinónimo. Casa significa ciudad. Entonces, pero el plan de Dios es de paz. Cuando ustedes entren en una casa, digan primero la paz en esta casa. Y si ahí hay gente de paz, dice el Señor Jesucristo, entonces la paz de ustedes quedará allí. Si no, de nada les aprovechará a ellos, pero ustedes continuarán con esa paz. Bueno, ese es un punto que queríamos ver. El plan del Señor es de paz.
Pero si nosotros sufrimos es, como hemos dicho aquí, según la Sagrada Escritura, por nuestra culpa es lo que nosotros sufrimos. Frustración, tristeza, no sé, tantas cosas que nos agobian en el tiempo. Segundo punto, hermanos, como dijimos en nuestra introducción la semana pasada, el Señor ponía como no muy fácil, o vamos a decirlo de otra manera, ponía difícil su seguimiento. Y todo aquel que se jacte, que se ufane de seguir al Señor, tiene que saber que corre peligro. El Señor de ninguna manera ha dicho que va a ser fácil. Y los que han absorbido la mentalidad del mundo, donde todo es cómodo, donde todo es confort, donde ya no hay sufrimiento, pues como dicen ahí, va a sonar muy grosero lo que voy a decir, pero las puertas están bien abiertas. El Señor mismo lo dice. El Señor hace la advertencia. Miren aquí lo que dice el Señor: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Esta parte, tomándole palabra a un fraile, le vamos a colocar a esta parte un título: ¿por qué la rara estrategia del Señor de estos evangelizadores? ¿Por qué esa rara estrategia? Porque evidencia el poder del enemigo que nos va a atacar. Miren lo que decía en la parte final del Evangelio. Dice: a ustedes les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo. Y está atado, aquí está escrito, o Jesucristo lo dijo, con la figura lobo. Piensen ustedes en el tamaño de un lobo, que es más grande que un perro. Piensen en las fauces, piensen en las garras, piensen en la agilidad que tiene el lobo en contra de la pobre ovejita, que es una ovejita como mansa, es una ovejita como huidiza, como miedosa. Piensen ustedes en todo ese poderío que tiene el enemigo. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué los envía sin nada? ¿Por qué los envía sin nada? ¿No les causa a ustedes eso extrañeza? Vean para acá. ¿No les causa a ustedes eso extrañeza? Porque vea, San Pablo dice que estamos en guerra. ¿Verdad que sí? San Pablo dice que estamos en guerra. Y que no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra las fuerzas que dominan este mundo. ¿Por qué el Señor los envía en el despojo? Miren lo que dice. ¿Dónde está? Dice: la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe a trabajar a sus campos, pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. La otra parte donde dice, y no se detengan a nadie a saludar por el camino, San Agustín dice que lo que quiere Jesús es que nosotros vayamos al grano, que no estemos ahí, como decimos, la palabra moderna ahora es distrayendo, sino vayamos al grano. Eso explica San Agustín. Pero ¿por qué nos envía en el despojo? ¿No les parece eso raro? Porque si hablamos ahorita de las guerras que estamos presenciando, uno se da cuenta que se están armando, ¿no? Pues Rusia aparece aquí con sus armas potentes. Y entonces empieza aquí Ucrania también con lo que tiene, y otros países, y la OTAN y no sé quién más los está auxiliando, y invierten millones para armarse. Es lo que se llamó también en el siglo pasado la Guerra Fría, solo presentar sus armas poderosas. Aquí está mi pistola. Primero vamos a ver una ascensión, vamos a ver ahorita un poquito de chiste. Mi onda, presentando mi onda. Como este ya tiene onda, puede hablar ya presentando una pistola. Saca su pistola como tiene una pistola, ahora le saca un cañón, ahora le saca un tanque, ahora le saca un helicóptero, ahora le saca una bomba nuclear. ¿Ve? Eso es la Guerra Fría del siglo pasado. Entonces todos presentan sus armas poderosas. De hecho, el año pasado, se recordarán ustedes que hubo guerra entre los israelíes y los palestinos. Y los israelíes sacaron sus armas potentes, ¿verdad? De esas armas teledirigidas con computadora, y pueden interceptar misiles en el aire.
unas armas impresionantes. Ahora, en la estrategia de Jesús, en el plan evangelizador, ¿por qué los envía en el despojo? ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, el que practicó el despojo fue él mismo. ¿Se recuerdan la semana pasada que decía Jesucristo, yo no tengo dónde reclinar la cabeza? ¿Se recuerda? Así lo decía. El primero que practicó ese despojo fue él. Veamos algunas cosas por qué. Aquí les cuento una anécdota de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua dice que él, cuando iba a una ciudad, estaba entrando así como aquí, entrando en una ciudad, tuvo una visión y observó que miles de demonios estaban entrando en la ciudad también, y todos los demonios con redes para atrapar a cuanto humano haya podido atrapar. Y entonces San Antonio como que le reclamó un poquito a Dios, y él se escandalizó y dijo: pero Señor, pero ¿quién puede salvarse con tal cantidad de demonios y todos con redes? Y viene la voz divina, el Señor Jesucristo le responde: aquel que sea pequeñito se va a escapar. En las luchas libres que presentan ahí en la televisión, entre más grandes, así grandote y musculoso y eso impresionante, entonces no se puede escapar de una red. El chiquito se puede escapar. Veamos unas cosas de ciencia, un poquito también de historia. Recuerda, bueno, ahorita estamos todavía con las secuelas de la enfermedad esta que estamos todavía viviendo, del coronavirus. ¿Qué tamaño es ese virus? ¿Acaso no es cierto que es una partícula chiquitita? Y miren todo el poder que tuvo para paralizar el planeta. Creo que es una cosa muy elocuente y muy actual. Pensemos en historia, por ejemplo, en las bombas atómicas el siglo pasado, que hicieron experimento estos que estaban guerreando, como ya lo dije hace un ratito. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, hoy hay también bombas atómicas, bombas muy potentes. Se llaman atómicas, son átomos chiquititos y que tienen el poder de destruir. Pensemos ahorita un poquito de ciencia y pensemos, por ejemplo, como decía aquel sacerdote, que inventó, bueno, no inventó, sino que dedujo la teoría del famoso Big Bang. Cuando empezó nuestro universo, dicen los científicos, hace unos 13.700 millones de años. El universo estaba todo condensado, es decir, así como aplastado, en un puntito muy pequeño alrededor. Dicen ellos, el tamaño del universo era algo así como la punta de una aguja, y eso explotó, y actualmente en esa explosión sigue todavía expandiéndose el universo, pero era muy pequeño, tuvo un poder impresionante, y entonces en esa explosión se crearon los planetas, las estrellas, todos los soles que puede haber. Los soles son estrellas ardientes de ciertos componentes. Hay gigantescas estrellas, hay supernovas, bueno, tantas cosas que hay, agujeros negros y una cantidad de cosas impresionante. Pero ¿dónde empezó? En un punto muy pequeño. Otra vez lo que les dijo Jesucristo a San Antonio de Padua en aquella visión: aquel que sea pequeñito escapará. El pequeño tiene poder. Por consiguiente, si nosotros somos soberbios, así pecho de paloma, entonces uno es soberbio, altanero, adivinen, se lo va a llevar el chamuco. Y por eso los envía el Señor así. Por otra parte, también hay una interpretación muy hermosa de que los envía en el despojo, porque el Señor necesita que nosotros confiemos plenamente en Él, de que Él es el que vence. Cuanto más débil soy, entonces más se manifestará
el poder del Señor en mí, dice San Pablo. Así es que es una exhortación por consiguiente a que seamos humildes. Tercer y último punto. Hermanos, interesa mucho la parte final del Evangelio. Y aquí lo voy a decir porque quisiera yo sanar también nuestra cabezota que está infectada por una parte de ideologías que se ven por ahí a nivel social, pero también de mala doctrina que hemos absorbido porque nuestro mundo está plagado ahorita de sectas. Decía la parte final del Evangelio del Señor Jesucristo, el Señor les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, por supuesto que todos somos enviados, como ya lo dije en un principio, y el que sea pequeñito y el que sea humilde, el que confíe en el Señor, vencerá y hará su trabajo. Pero no nos alegremos demasiado, como dice aquí Jesucristo, por las cosas que vamos a lograr, porque ya ven ustedes, aquí está muy claro de que aquí hay veces vamos a tener éxito, otras veces no. Hay veces vamos a ser recibidos bien, otras veces no. A mí me ha pasado. Yo tengo en la cabeza, y eso duele muchísimo, tengo una comunidad que no me quiere para nada, me odia. Y yo dije, ¿y qué les hice yo? No les hice nada. Tal vez dije muy fuerte las palabras que me toca predicar. En ese sentido no me arrepiento. Me odia a morir. Cuando llego yo ahí, pero no es acá por supuesto, entonces hacen mala cara. Ay, Dios, les vino el padre Juan. Aunque sea él, pues. Bueno, duele, pero bueno, el Señor dice que a veces vamos a tener éxito, otras veces no. Una vez vamos a ser recibidos, otras veces no. Y lo digo ahorita para sanar un poquito la mentalidad neopentecostalista que tenemos. Y disculpen que voy a decirlo muy claro, pero nos alegramos demasiado por los dones que tenemos. Ahí están los hermanos de RCC alegrándose demasiado que si no tiene este don, que si no tiene este don, o yo tengo el don de sanación, o yo tengo el don de no sé qué, el don de no sé cuándo. Y nos tenemos que alegrar por esas cosas. Porque uno se topa digamos en caso del sacerdote que sale a visitar enfermos, sale a visitar, a bendecir casas, etcétera. Todo el tiempo aparecen esos comentarios: es que vino un hermano que tiene el don de sanación, vino un hermano que tiene el don de visión, vino un hermano que tiene el don de no sé cuánto. Nos alegramos demasiado por eso y no nos estamos preocupando de que si eso es necesario para la salvación. El Señor dice muy claramente: no se alegren de que se les someten los demonios, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. De eso hay que alegrarse, porque le hacemos demasiada publicidad a esos supuestos dones. Yo llevo poco tiempo sacerdote, este año Dios mediante cumpliré 7 apenas, pero en la corta experiencia que tengo me he dado cuenta de que los que dicen que tienes dones por ahí, que les viene la visión, que aparece en la oración, que aparece en el sueño, que me apareció no sé cuánto, en realidad es el demonio que los está engañando. Se nota demasiado. ¿Cómo se nota? Por los frutos que deja esa supuesta visión y que se lo dicen a las demás personas. Los frutos que suceden en eso me evidencia a mí que eso más viene del diablo que de Dios. Se nota demasiado. No estemos procurando buscar esas cosas, porque esas cosas solo son, vamos a decir, digamos así, secundarias, accesorias. Lo principal es que nosotros hagamos nuestro trabajo, nuestra vocación, y el Señor sabrá recompensar eso con el cielo. Como dice aquí, no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Alégrense de eso. Entonces no seamos demasiado materialistas, porque esas cosas que están pasando evidencia que nuestra fe está demasiado materializada.
y nos interesa a veces la fama, y nos interesa a veces que la gente me conozca, que yo soy un gran predicador, que yo tengo el gran don de no sé cuánto. No se alegren por esas cosas. Aunque usted tenga el poder de someter demonios, eso no le servirá, porque no estará su nombre escrito en el cielo. Lo que importa es ir caminando, como canta el famoso grupo de Zumpango, Jufra, ¿no? La Juventud Misionera, así se llama ese grupo, ¿verdad? Vamos hacia el cielo a vivir con Él. Démosle gracias a Dios que nos regaló, pues, sí, ciertamente algunos dones, pero démosle gracias a Dios porque también nos está regalando el cielo a donde vamos. Pero antes, por supuesto, tenemos que trabajar. No va a ser fácil. La lucha es aguerrida, es fuerte, pero solo aquel que sea pequeñito vencerá. De lo contrario, terminará derrotado y no entrará en el cielo. Seamos humildes, seamos sencillos, y entonces todo esto que está aquí se cumplirá en nosotros. Alabado sea Jesucristo.